vamos a hacer el tema de ácidos nucleicos, bueno, nucleótidos en general, en el que vamos a tocar justo también la parte de lo que es ácidos nucleicos y algunos otros nucleótidos que van a ser no nucleicos. Entonces, a ver, ¿qué pasó? Ya, vamos a iniciar con nucleótidos. Y este es nuestro índice donde vamos a tocar ciertas generalidades, estructura, bases nitrogenadas, el azúcar, que es una parte importante dentro de los nucleótidos nucleicos y los nucleótidos no nucleicos. Ahora tenemos generalidades como por ejemplo que estos, digamos, entre sus funciones que van a tener, una de las más importantes serían que, por ejemplo, van a almacenar y van a transmitir a su vez la expresión genética y la información genética. Pero a su vez vamos a ver de que tienen otras funciones como, por ejemplo, podría ser energética, en el caso de que vamos a ver más adelante de los NAT y el ATP. Y vamos a ver que también hay presente, bueno, se van a presentar en lo que es el núcleo, los que van a ser nucleótidos que van a formar estas moléculas de ADN y ARN aquí en la célula, nucleótidos, y otros van a ser en algunas organelas, como van a ser las en del ADN, por ejemplo, mitocondrial. Bueno, la mitocondria es una organela dentro de la célula que va a tener su propio ADN, que se conoce como el ADN mitocondrial. El ADN mitocondrial va a ser uno muy diferente al que va a haber generalmente en una célula, ¿no? En una célula como tal. Ahora, también van a estar constituidas por átomos que ya habíamos visto, que habíamos visto también en las otras moléculas anteriores, como por ejemplo eran eh, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Entonces aquí tenemos una estructura, digamos, de lo que es justamente un nucleótido y por lo que básicamente se va a componer. Primero tenemos aquí el primer componente que sería bueno, este que está aquí, que va a ser, bueno, ya está de color verde, pero este es el fosfato, ¿ok? Este es el fosfato, es el primero que vamos a tener. Digamos que le va a dar, va a ser, digamos, la parte negativa, podríamos decirlo así, ¿ya? Y luego tenemos a otro que es la base nitrogenada, de este lado, ya. Vamos a entender estas dos partes, tanto el fosfato como la base nitrogenada, como los grupos tipos que van a ser como radicales, ¿ok? Radicales no, ramificaciones, por decirlo así. Ahí está. Entonces, estos dos van a ser como las ramificaciones de este que va a estar en el centro, que va a ser la azúcar pentosa. ¿Ok? Esta es pentosa porque tiene 5 carbonos. Vemos que aquí tiene uno, bueno, vamos a contar de acá. 1, 2, 3, 4, 5, ¿ok? En general vemos que tiene 5 carbonos, por lo tanto es una pentosa. Ahora, esta pentosa también puede variar, puede llegar a ser una desoxirribosa o una ribosa. ¿Ok? Pero en general, todos los nucleótidos están compuestos por una azúcar pentosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada que ya vamos a ver qué bases nitrogenadas pueden ser. Ahora, el grupo o sea, un nucleótido puede tener más grupos fosfato. Por ejemplo, puede tener otro aquí u otro aquí también. ¿Ok? Puede tener varios grupos fosfato. Esto es lo básico. Grupo fosfato, base nitrogenada y el azúcar pentosa. Bueno, ahora estas son las bases nitrogenadas que les mencionaba, que vamos a centrarnos justo solo en fosfato y la base nitrogenada, ¿ya? Vamos a tener aquí la base nitrogenada que pueden ser tanto de dos tipos, vamos a decirles las pirimídicas y las púricas. Ahora, ¿cómo las van a diferenciar estas dos? Porque por la presencia de anillos, ¿ok? Habíamos visto también un poco de esto en la parte de heterocíclicos, pero básicamente es por la presencia de los anillos. Vamos a ver de que las pirimídicas van a tener, por ejemplo, son citosina, timina y uracilo, y van a tener únicamente un anillo, ¿ok? Acá vemos solo uno y uno. Ahora, también es importante que vean como que estas estructuras entre los anillos, digamos, se parecen un poco, ¿ok? Porque van a ver más adelante que un poco de relación tiene que ver cuando se van a también, digamos,
confundir, por decirlo así, al momento de sintetizarse cierto, por ejemplo, en la replicación del ADN o algo así. Puede haber una pequeña que otra, digamos, confusión, porque justamente como son moléculas también un poco parecidas, pueden confundirse y bueno, ahí va a generar más, bueno, van a ver ya un poco más a fondo cómo es que ocurre esto de las confusiones, por decirlo así. Mutaciones van a generar mutaciones y ya posteriormente ya vimos un poco cómo eran estas mutaciones que se van a desencadenar, ¿no? Entonces, pirimídicas solamente tienen un anillo y las púricas van a tener ya también dos anillos. Ahora, la característica de esos dos anillos es que uno va a ser una pentosa, o sea, de 5, y el otro va a ser de 6. En el caso de las pirimídicas, ya también solamente tiene un anillo, pero que es de 5, ¿ok? Eso también de 6, mejor dicho, para que se den cuenta, de 6. Aquí de 6. Para que se den cuenta, las pirimídicas tienen un solo anillo de 6 carbonos y las púricas van a tener dos anillos, uno de 5 y uno de 6 carbonos. Entre las púricas tenemos a la guanina y a la adenina. Ahora, estos, cuando vamos a asociarlo a nucleótidos, que van a ser, creo que está más adelante por allá, que van a ser nucleicos, van a terminar formando lo que van a ser estas, bueno, estas moléculas de aquí, que van a ser tanto el ADN como el ARN, ¿ok? Van a terminar formando estas moléculas muy importantes que van a justamente ser importantes para que se preserve el material genético dentro de una célula. Estas, digamos que vamos a hablar más adelante, pero se van a complementar una con la otra. Tanto pirimídicas como púricas se tienen que complementar entre ellas. O sea, como que ambas van juntas, ¿ok? Ahora, vamos con estas pares de bases. Lo que va a pasar con estos pares de bases dentro de bueno, dentro sobre todo del ADN, porque el ARN es una cadena monocatenaria, o sea, solamente de uno. En cambio, el ADN es de dos cadenas, ¿no? Una, así. Por lo tanto, tiene que estar unidas dos cadenas, ¿ok? Una, vamos a tenerla aquí. Esta sería como nuestra primera cadena y esta de otro color sería la otra cadena. Entonces, ambas cadenas, ¿cómo van a unirse? Mediante enlaces, bueno, puentes de hidrógeno, enlaces de hidrógeno, puentes de hidrógeno entre sus bases nitrogenadas. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos una timina con una adenina que va a ser como su homóloga, su análoga. Y van a unirse por estos puentes de hidrógeno que estamos viendo acá. Y aparte de eso, están caracterizadas porque únicamente van a llegar a formar dos puentes de hidrógeno. En cambio, en el caso de la guanina con la citosina, están formando tres puentes de hidrógeno. Esto es importante porque si es que ustedes les preguntan, la citosina con cuál, digamos, va, sería con la guanina, ¿no? No puede ir con una adenina o bueno, con una adenina no puede ir. Porque si pasaría esto, justamente va a haber problemas en el material genético. Entonces, esta parte es importante para que, digamos, se preserve justamente este orden. Entonces, la timina tiene que ir sí o sí con la adenina y la citosina sí o sí tiene que ir con la guanina. Ahora, hay una excepción en el caso del ARN en el cual no va a existir la timina. Por lo tanto, únicamente se reemplaza con el uracilo, ¿ok? Como lo mencioné aquí. La timina, o sea, la T, se va a reemplazar por la U, que va a ser el uracilo. Y estas obviamente tienen que ver que son complementarias, o sea, son bases complementarias. Se complementan entre ambas. Ya les dije, como acá la timina, que como vimos aquí era una pirimidina o una pirimídica, se unía con una purina, ¿no? Entonces, como les digo, aquí se cumple lo de purina, o sea, una base púrica con una pirimidina. Pues vamos a poner como pirimídica y púrica, ¿ok? Porque así sería correctamente. Pirimídica con una púrica. Y lo mismo va a ocurrir en el caso de la citosina y la guanina. Pero entonces aquí se van a formar los enlaces, es como lo que diferencia esta relación. La parte de la timina con la adenina tiene solamente dos enlaces y la citosina con la guanina tienen tres. Ahora, ¿cuál de esos enlaces va a ser obviamente más fuerte? El que tiene más, ¿no? O sea, ¿cuál relación es más fuerte? El que tiene más enlaces. Por lo tanto, el de la citosina con la guanina van a ser los que van a tener
este, digamos, este enlace que los va a mantener más fuerte, más ligados. Por lo tanto, cuando, digamos, vamos a querer separar esta cadena de ADN, lo que sería más difícil de separar justamente sería los enlaces que están dentro de la citosina y la guanina, ¿no? O sea, sería más difícil separar una citosina de una guanina que una timina de una adenina. Y bueno, vamos a regresar ahorita un poco más a esta imagen, pero ya volvemos. A ver. Tenemos luego al otro componente que era el azúcar, ¿no? Y les decía que tiene que ser un azúcar pentosa, sí o sí, una pentosa, entonces quiere decir que tiene 5 carbonos, ¿no? Pero esta pentosa puede ser una ribosa o una desoxirribosa, ¿ok? Ribosa o desoxirribosa. Entonces, aquí lo que único que va a variar, digamos, es para que digan que es una desoxirribosa o una ribosa, es como un poco lo dice su nombre, la parte de la desoxirribosa, va a perder un oxígeno en el grupo hidroxilo que tiene en el carbono 4, 3, pierde el grupo hidroxilo, ¿ok? En aquí vemos una ribosa que va a tener los grupos hidroxilos, digamos, totalmente intactos, normales. Aquí tenemos uno, 2 y 3. En cambio, en el caso de las desoxirribosas solamente tenemos dos grupos hidroxilos porque el hidrógeno que está viendo en uno de sus carbonos como que ya perdió el oxígeno. Por lo tanto, ya es una desoxirribosa. Ok, un poco para que lo relacionen así. Ahora, tenemos a este otro que, bueno, nombre, bueno, para diferenciar un poco nucleótidos, la ribosa es el que va a estar presente en el ARN y la desoxirribosa en el ADN, ¿ok? Entonces, ese es un punto también para diferenciar tanto ADN y ARN. Bueno, la diferencia de las pentosas, bueno, el azúcar pentosa, también la diferencia de las bases púricas que va a haber. Y ahora tenemos aquí como tal, le mencionaba, un nucleótido, bueno, que cuando van a polimerizarse va a formar lo que son los ácidos nucleicos. Ahora, en parte naranja, eso quería que resaltarles un poco, en la parte naranja, lo que está más grande aquí, vemos que esto es un nucleótido como tal, ¿ok? Pero cuando vamos a quitarle el grupo fosfato, este de aquí, va a conocerse ya también como nucleócido, ¿ok? Pero sigue teniendo la base, bueno, la base nitrogenada de rojo y el azúcar pentosa que está de azul. Eso sería un nucleócido. El nucleótido sería todo cuando ya le agregamos un grupo fosfato, ¿ok? Ahora, los enlaces que va a haber dentro de esto, dentro, entre estos tres componentes, va a ser un enlace beta-N-glucosídico en el caso para unir la base nitrogenada con el azúcar pentosa, ¿ok? Con el glúcido o el azúcar pentosa. El enlace que hay entre estos dos es beta-N-glucosídico, ¿ok? Ahora, en el caso de del grupo fosfato, aquí del grupo fosfato, que es todo esto, y el glúcido, la base nitrogenada, o el azúcar pentosa en general, ya, va a ser un enlace fosfodiéster, ¿ok? Eso es lo diferente que va a cambiar. Y si les dicen ya también enlaces entre grupos, bueno, entre bases nitrogenadas, ya también como vimos, si es que vamos a unir con otra base nitrogenada por ahí, ya también sería uno, bueno, de puentes de hidrógeno, ya habíamos visto en lo anterior, puentes de hidrógeno, ya. Ahora pasamos a los nucleótidos nucleicos, que bueno, van a ser nucleicos porque van a formar justamente estas dos moléculas importantes que van a ser bueno, van a ser presentes, digámoslo así, dentro de la célula y específicamente en el núcleo en general. Ahora, como van a estar dentro del núcleo, el ADN o DNA va a ser el que va a codificar justamente la información que va a expresarse en genes, ¿ok? Entonces tenemos que va a ser una cadena, bicadena, o sea, una doble cadena, son complementarias, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero digamos que son bilaterales, ¿no? Dos lados diferentes. Ahora, lo que diferencia, aquí hay unas cosas como básicas que diferencia justamente son
que esta tiene un azúcar desoxirribosa, el RNA o ARN tiene una ribosa, y aparte que la timina está presente en el ADN, pero no en el caso del ARN, está el uracilo. Y lo mismo pasa por el otro lado. El uracilo está presente en el RNA, pero no en el DNA. Y bueno, lo que comparten ambos sí son estas tres bases nitrogenadas, tanto citosina, guanina y adenina. Y ambas, como ven aquí, son bases nucleicas, ¿no? Nucleótidos también lo vamos a conocer como nucleótidos bases, ácidos nucleicos, ¿ok? Así es como les conoceríamos, ácidos nucleicos. Entonces, los nucleótidos nucleicos básicamente van a formar ácidos nucleicos. Ya. Aquí tenemos ya más a detalle, el ADN va a ser una doble cadena, tiene forma así de hélice, como vemos. Es una cadena bicatenaria, tiene un giro helicoidal. Son antiparalelas, pero son complementarias. Eso es importante. Son antiparalelas, pero complementarias. Antiparalelas porque vemos que, vamos a decirle la orientación, es que tiene un 3' a un 5' y un 3' a un 5', ¿ok? Esa es como la orientación que tiene. Aquí, por ejemplo, esta sería como la cadena. Bueno, no se ve. Esta sería como que la cadena de este primero que va, como ven aquí, de 5' a 3', se cuenta de abajo para arriba, de 5' a 3', y la otra que va, por ejemplo, de 3' a 5', ¿ok? Y son complementarias. Como ven acá, ya habíamos visto un poco sobre las bases nitrogenadas, cómo se complementan entre ambas por estos puentes de hidrógeno, ¿no es cierto? Timina con adenina y guanina con citosina. Ahora también, entre tantos, el grupo fosfato, digamos, del azúcar pentosa de arriba y de abajo, por decirlo, del nucleótido, de arriba y de abajo también va a haber un enlace para que puedan formar como, vamos a entender el ADN como una escalera. Vamos a pensar de que los fosfatos, por decirlo así, o sea, las azúcar pentosas, mejor dicho, aquí, van a unir, digamos, van a unirse mediante los grupos fosfato, por decirlo así, aquí que están, y van a formar como que las barandas, ¿no?, de las escaleras. Y las graditas la van a formar las bases nitrogenadas básicamente con sus enlaces puentes de hidrógeno. Y ahora aquí una parte importante dentro del ADN es la replicación. Y para esta replicación necesitamos conocer ciertas enzimas importantes que, bueno, les voy a resaltar sobre todo acá. Y van a ser, por ejemplo, la helicasa, la primasa, la polimerasa 3 y la polimerasa 1 y también la ligasa, ¿ok? Vamos a ver que también va a tener una proteína de iniciación y una proteína de unión de cadena sencilla y, bueno, un DNA girasa también se le dice girasa. En la helicasa va a ser el que va a desenrollar el ADN en la horquilla de la replicación. Dentro de la replicación va a ocurrir dentro de una zona importante que se va a conocer como horquilla de replicación o burbuja de replicación también se le dice. Ahora, la DNA primasa o ADN primasa es importante porque diferencian también un poco esto. Va a ser la que va a sintetizar los primers, que vamos a ver más adelante, que son básicamente como piecitas que tienen dentro bases nitrogenadas que bueno, van a unirse justamente para la replicación. Se van a utilizar para la replicación. Entonces, la primasa es la que va a sintetizar los primers de RNA. Se les dice RNA porque, o sea, solamente es una cadena, ¿no? Y van a proporcionar justamente un grupo 3 hidroxilo para que estos se puedan unir ya así al ADN, ¿no? O sea, es como que ellos van a proporcionar tanto el primer y este grupo OH que va a estar en el carbono 3 para que se pueda, digamos, ya unir así el primer, ¿no?, al ADN, que sea la cadena como tal. Luego está el ADN polimerasa 3, que va a ser ya también bueno, una cadena, bueno, va a alargar, mejor dicho, la nueva cadena es la que va a sintetizar, digamos, mononucleótidos y va a alargar así la cadena. Entonces, bueno, alarga una nueva cadena de nucleótidos a partir del grupo 3OH. Es importante que también lo vean. El 3OH es como de donde va a partir siempre casi todo. En el carbono 3 tiene un OH, desde ahí parte todo. Ahora, el DNA polimerasa o ADN polimerasa 1 ya también va a ser el que va a eliminar los primers de ARN
porque de aquí es eso, como les decía, o sea, el primer como que de ahí va a empezar a sintetizar la polimerasa 3 y de ahí tiene que eliminarse con algo este primer, ¿no? Entonces va a ser la polimerasa 1 la que viene a eliminar justamente el primer y los va a sintetizar ya con moléculas como tales de ADN, ¿ok? Y la DNA ligasa ya también va a ser la que va a unir los fragmentos de Okazaki por medio del sellado de huecos y la estructura de azúcar fosfato del DNA recién sintetizado. Bueno, lo importante de la ADN ligasa es que va a unir justamente los fragmentos de Okazaki que también van a ser pedacitos un poco parecidos a los de los primers. Van a ser estos fragmentos de ADN que los va a unir entre esos y ya se va a formar, digamos, otra cadena. Ahora, aquí lo vamos a ver un poco más a detalle, pero tampoco voy a entrar mucho detalle para no confundirlos. No sé, no quiero entrar muy profundo, pero lo básico de la replicación es que tenemos, como vemos acá, ya la helicasa, que también va a ser la que va a cortar, digamos, estos puentes de hidrógeno y va a separar así también el ADN. Y todo esto, digamos, lo vamos a entender como la burbuja de replicación. ¿Ok? Entonces vamos a ver que aquí, por ejemplo, tenemos las enzimas que mencionamos, la polimerasa 1, la polimerasa 3 y la ligasa. La primasa es como vemos la que va a ir colocando los primers, que por ejemplo están acá. Ahora, bueno, lo importante decirles que cuando vamos a dividir esta cadena en dos, vamos a tener una cadena, le dicen rezagada y una cadena líder. Digamos que al momento de la replicación va a haber como dos formas también de replicarlo, una que va a ser, digamos, una continua y una discontinua. En la continua es mucho más fácil porque simplemente vamos a tener una cadena, como vamos a, bueno, como vemos por ejemplo acá. Esta es la continua. Y simplemente va a venir una polimerasa 1 y va a empezar a sintetizar un montón de nucleótidos y ya está. Así termina. Y bueno, así es como terminaría básicamente. O mejor dicho, una polimerasa 3. La polimerasa 3 es la que va a empezar a sintetizar solo la cadena. Obviamente, viendo las bases nitrogenadas que había en un principio, va a empezar a complementarlas y complementarlas. Y así es como terminaría más o menos la cadena continua, ¿ok? Y continua porque no necesitan nuevos, o sea, simplemente se coloca así todo. En cambio, en el otro caso de lo que va a ser la cadena discontinua, ya también vamos a ver de que se necesitan más de todas estas enzimas que hemos mencionado, tanto la ligasa como la primasa. La primasa es la que va a ir colocando los primers, y esta ya la discontinua. La de aquí ya es la discontinua. Esta sería la discontinua ya. Y vemos que aquí ya también ya, se está colocando los primers, o también se le va a conocer como cebador, como lo menciona acá, cebador de ARN. Primer o cebador es lo mismo, que lo va a colocar la primasa, para que así, digamos que se pueda guiar la ADN polimerasa y pueda empezar a sintetizar justamente bases o nucleótidos, ¿no? Y va a empezar a, digamos, sintetizarlos y se van a empezar como que a unir, no unir tanto porque eso viene de ligas, sino que va a sintetizarlos para que ya sepa dónde tiene que ir cada nucleótido. Ahí está. Para que sepa dónde tiene que ir cada nucleótido, los empieza a sintetizar. A eso va a venir la ligasa que ya va a unir como tal a estos pedacitos que está sintetizando en la polimerasa 3 que se van a conocer como los fragmentos de Okazaki. Estos fragmentos de Okazaki van a ser estos pedacitos ya de ADN como tal. Esto de aquí, pedacitos ya de ADN como tal, que va a unirlos justamente la ligasa. A esto ya va a venir la ligasa a unir estos fragmentos de Okazaki, ¿ya? Entonces, el primer es como que le va a dar, digamos, lo que tiene que empezar, o sea, por lo que tiene que empezar, digamos, a sintetizar el ADN polimerasa 3. Y este primer o cebador, obviamente, es como, es de ARN, por lo tanto, no va a unirse a la cadena. Lo que se tiene que unir a la cadena como tal, a la cadena discontinua, es el fragmento de Okazaki que lo va a sintetizar la polimerasa 3. ¿Sí? Y el ligas es la que va a unir los fragmentos de Okazaki, como lo menciona acá. Ahora, la polimerasa es un poco que diferencia bien polimerasa 3 de uno, que la uno ya también, como vimos acá, va a venir a eliminar, esta va a venir a eliminar, bueno, color vamos a ya. Esta va a venir a eliminar aquí, a el cebador o al ADN. Lo va a sacar
para que ya, digamos, no interfiera justamente con la síntesis que está haciendo la ADN polimerasa 3. Pienso que la más importante ahora de todas estas enzimas sería justamente este ADN polimerasa 3, porque es la que va a sintetizar estos fragmentos de Okazaki y también a la vez en la cadena continua, es la que básicamente va a hacer todo el trabajo para sintetizar bueno, toda la nueva cadena que va a haber aquí. Y bueno, ya vimos un poco que es más simple, ¿no? Tenemos una cadena continua y una discontinua. O también aquí le dicen como la cadena líder, aquí líder, que va a ser esta de aquí, y una cadena rezagada. Ahora, es importante también que sepan que cuando, digamos, se va a abrir justamente esta cadena de ADN, bueno, la cadena de ADN, digamos, original cuando se va a abrir, les decía que iba a tener, digamos, una orientación diferente. Una que iba de 5' a 3' y otra que iba de 3' a 5'. Entonces, eso también justamente tiene que ver con que hay una cadena continua y otra discontinua. Porque la que va a ir de 3' a 5' va a ser mucho más fácil que se sintetice y la continua justamente. Va a ser más simple que se sintetice porque solo necesita una de 5' a 3'. En cambio, la que era a ver, otra vez, no sé si me dejó entender ya. Esta es la 3'. Vemos que todo esto es la cadena, ¿ya? Que va a 5'. Entonces va a ser mucho más fácil sintetizar una cadena de 5' a 3', que va aquí, que le va a ser la ADN polimerasa 3, que una cadena, digamos, de 3' a 5', que tiene que ser, digamos, la complementaria de otro pedacito del ADN original, que va de 5' a 3'. ¿Ok? No sé si aquí tienen alguna pequeña duda, si se entendió un poco, o está todo claro. Ya saben que pueden usar sus emojis para reaccionar. O también pueden levantar la mano si tienen ninguna duda. Pero ya. Como ve que algunos se unieron recién, voy a hacer un resumen rapidito de la replicación. También para que ya de repente otra vez los que ya estuvieron lo repasen. Y vamos a tener primero, como les decía, una cadena de ADN. Aquí ya. De ADN, digamos, madre original. Ya, aquí. Que va a ser, digamos, la original o la cadena madre, por decirlo así. Va a venir una helicasa y va a ser la que va a cortar, por decirlo así, estos enlaces puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas que habíamos visto. Ahora, también hay una enzimita que se me olvidó un poquito mencionarles, que se va a conocer como topoisomerasa. La topoisomerasa va a ser la que va a detener o va a decirle a la helicasa, ya, deja de cortar acá, porque si no la helicasa se pasaría todo el ADN cortando, ¿no? Entonces, la topoisomerasa aquí viene a ponerle como que un límite justamente a lo que va a ser la helicasa. Ya. A la helicasa la detiene la topoisomerasa. Es como la que le va a marcar hasta dónde tienen que cortar los enlaces puentes de hidrógeno. A esto va a venir ya vamos a iniciar con la cadena. Les dije, va a dividirse la helicasa, le va a cortar y va a dividirlas en dos cadenas. Una cadena que va a conocerse como la continua, aquí, y una que va a ser la discontinua, por decirlo así. O también, como lo vemos aquí, se puede conocer como cadena líder o rezagada. Ahora, la continua les dije que era mucho más fácil digamos, la síntesis de bases nitrogenadas de nucleótidos, porque vamos a ver de que como va de 3' a 5', solo necesita como que un complementario que va a ser 5' a 3'. Como estaba básicamente al inicio de todo. Y esta síntesis de nucleótidos lo va a hacer la ADN polimerasa 3. Y está de acá, que está de amarillo justo. Va a empezar a sintetizar a partir de donde vio un 3' de la cadena original, va a ponerle uno que esté en 5', y así va a seguir. Tan, 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 tan. Ahí se forma la cadena continua. Y básicamente es así como terminaría porque, mm, no sé, o sea, es más simple, como les digo, o sea, no necesitamos de otras cosas que en la parte de la discontinua se va a necesitar, como van a ser otras enzimas como son la primasa, la ADN polimerasa 1 y la ADN ligasa. Ahora, lo que va a pasar
primero es que va a venir una primasa y va a colocar primers en la discontinua. Coloca los primers, también se conocen como los cebadores. Y estos son de ARN, eso es importante, de ARN. A eso va a venir la ADN polimerasa 3, que a base de este ARN de cebador o de este primer, va a empezar a sintetizar ya como tal nucleótidos, o también se les conoce, bueno, nucleótidos que ya van a ser de ADN, o sea, ya como tal ADN, que se le va a conocer como los fragmentos de Okazaki, ¿ya? Estos fragmentos de Okazaki, digamos que ya van a estar como que complementados, pero están como que cerquita, pero no están unidos. A eso tiene que venir justamente un ADN ligasa, que va a ser el que va a unir estos fragmentos de Okazaki. Los une todos juntos así y ya tenemos ahí una cadena, ¿no? Ahora, al cebador ARN, este no se va a unir a la cadena, digamos, a la cadena original, no se puede unir porque es de ARN. Entonces, a eso va a venir la ADN polimerasa 1 y los va a quitar, ¿ok? Entonces, eso es como lo básico. Ahora tenemos a este ARN, que es el otro de los ácidos nucleicos importantes, donde vamos a ver que básicamente es una cadena sencilla y es una cadena monocatenaria. Por lo tanto, solamente es de una sola hebra, por decirlo así. No tiene ambas, no tiene alguien que lo complemente en nada como pasado en el caso del ADN. Ahora, les decía que una parte importante también para diferenciarlo es que en el caso del ADN teníamos a la timina. Ahora, en este caso no tenemos timina, tenemos uracilo. ¿Ya? Ahora, aquí tampoco ya va a haber enlaces puentes de hidrógeno porque no necesitamos unirlo con otra cadena, ¿no? O sea, simplemente está así solo. Solamente habría los enlaces que van a ocurrir en la parte de grupo fosfato para unir tanto las, bueno, los nucleótidos, un nucleótido de arriba con un nucleótido de abajo. Y así. Ahora tenemos tres tipos más conocidos y más importantes que hay dentro del ARN, que son el ARN mensajero, el ribosómico y el de transferencia. Hablando, digamos, de formas o estructurales, el mensajero va a ser una cadenita así simple, como una, una hélice, así simple, chiquita. Una elipse, mejor dicho, sería, creo. Como un rolito así, simple, solo uno. El ribosómico ya también va a tener, digamos, dos subunidades, que vimos de que era necesario también para la parte de el ribosoma, ¿no? O sea, se relaciona un poco con el ribosoma, ¿no? Para la síntesis de proteínas. Y el de transferencia tiene esta forma, vamos a decirle, como de trébol, que va a ser el que ya va a traer, digamos, los anticodones para que se sintetice también proteínas. Y estos dos, digamos, tanto ARN mensajero como ADN transferencia se complementan, ¿no? Porque digamos que el ARN transferencia va a leer el ARN mensajero. Entonces, estos dos tipos son importantes. Vamos a detallarlos aquí como el primero, que es el mensajero, que va a llevar justamente la información genética del núcleo al citoplasma. Ahora, la síntesis de proteínas se va a dar fuera del núcleo, ¿ya? Entonces, les decía que son básicamente también se conocen ácidos nucleicos porque están dentro del núcleo. ¿Qué va a pasar? Que el ADN es el que está dentro del núcleo, ¿ok? El ADN está dentro de este núcleo de la célula, ahí está el ADN. Este ADN va a sintetizarlo, por decirlo así, va a producir a lo que va a ser el ARN mensajero. Y este ARN mensajero obviamente va a pasar más procesos porque primero sale como, digamos, va a estar dentro del núcleo también en un momento, hasta que se le dice madure, o sea, hasta que madure, porque va a ser un inmaduro, luego va a madurar. Hay más detalles ya lo van a ver de repente, pero cuando madure, este ARN mensajero ya va a salir del núcleo como tal y bueno, va a irse justamente al citoplasma para poder iniciar la síntesis de proteínas. ¿Ok? Y ahí es cuando decimos que está llevando esta información genética que el ADN básicamente está, digamos, diciéndole, ¿no? El ADN va a codificar el ARN mensajero. Este ARN mensajero va a salir del núcleo, va al citoplasma, y en el citoplasma va a buscar, digamos, va a buscar sintetizar las proteínas que el ADN, digamos, le está indicando que sintetice, ¿no?
Ahora pasamos con el ARN de transferencia que va a ser el que va a llevar básicamente los aminoácidos al ribosoma. Ya habíamos visto un poco esto más en síntesis de ribosomas. Es como el que tenía el anticodón, iba a leer justamente el ARN mensajero y a su vez estaba llevando al aminoácido que va posteriormente a ayudar a la síntesis de proteínas, ¿no? Y el ARN ribosomal ya también, vamos a ver de qué es el complemento del ARN mensajero porque lo va a leer, o sea, va a ser el que digamos, va a empezar a leer la cadenita de ARN mensajero para poder iniciar lo que es la traducción con con el ARN de transferencia que va a traer las proteínas, bueno, los aminoácidos, no proteínas. Los aminoácidos para que puedan iniciar la síntesis de proteínas, ¿ok? Este es el ribosomal. El ribosomal es el complemento también del ARN mensajero. O sea, vamos a decir que se complementan entre todos porque este va a ayudar a que, digamos, se pueda leer este de acá y este también a su vez a que se pueda leer el ARN mensajero. Y el que va a ayudar más que todo a la síntesis de proteínas sería el ARN de transferencia, así como el ARN ribosomal que va a ayudar a leer justamente el ARN mensajero y el que va a traer el anticodón va a ser, bueno, el anticodón con los aminoácidos va a ser el ARN de transferencia. En la parte del código genético también se me hace un poco importante de repente mencionar que vamos a tener justamente el ARN mensajero que les decía que va a traer un codón, por decirlo así. Esto lo voy a hacer un poco más rápido porque ya lo vemos en la parte de proteínas, pero va a tener un codón que va a ser una secuencia de 3 nucleótidos y ya vimos que era un nucleótido, ¿no? Entonces, estos 3 nucleótidos sí o sí tienen que estar para que se codifique un aminoácido. Este aminoácido luego se va a unir a otro y a otro y a otro y se va a iniciar una proteína, una síntesis de proteínas. Estos codones, que están compuestos por 3 nucleótidos, habían ciertos importantes o unos característicos como eran el AUG, que era el codón de inicio, y los 3 codones de paro de stop o codones stop, que eran el UAA y el UAG y el UGA. Entonces, para una síntesis de proteínas, habíamos dicho que era importante tener un codón de inicio, que normalmente siempre lo sintetizaba el aminoácido, que era la metionina, y el AUG. Bueno, vemos que aquí en un extremo tenemos el aminoácido que es la metionina y siempre tiene que haber un codón de paro donde se indique que ya se debe dejar de sintetizar ciertos aminoácidos y ya termina la síntesis de proteínas. Y estos van a ser, por ejemplo, el UAA, UAG y UGA. Estos no van a sintetizar ningún aminoácido, por lo tanto ya indica un paro, un stop, ¿no? Un codón paro, ¿ya? Entonces, vamos a ver un ejemplo aquí más chiquito. Vamos a ver de que, por ejemplo, UCG, ¿sí? Está sintetizando serina. Ahora, este aminoácido que es la serina también puede ser sintetizado, digamos, por otros aminoácidos más, porque si vemos en esta tablita, por ejemplo, serina, serina, tenemos ahí serina, serina, ya. Aquí también, y aquí también. Digamos, estos son todos los que van a sintetizar serina. Un solo codón, digamos, no es que va a sintetizar un solo aminoácido, sino que varios codones pueden sintetizar un aminoácido. Si, por ejemplo, colocaríamos un AGU, también se va a sintetizar lo que va a ser serina, porque igual vemos que es un codón que sintetiza serina. Y lo mismo pasa para varios aminoácidos, que un solo codón de 3 nucleótidos va a sintetizar distintos aminoácidos, no distintos, el mismo aminoácido, que digo distintos, el mismo aminoácido. Y, por ejemplo, en el caso de la leucina, aquí, por ejemplo, vemos que la leucina también hay varios codones que van a codificar justamente el aminoácido que es la leucina. Entonces, es importante también que vean esto, ¿no? Hay varios nucleótidos, varios codones, mejor dicho, que van a poder sintetizar un solo aminoácido. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, ya más grandes detalles, lo que pasa con, esto es como, se le conoce, digamos, como el dogma de la biología, porque vamos a tener dos pasos importantes, que va a ser la transcripción y la traducción dentro de esto. El ADN va a ser como esta molécula que ya les decía, que va a generar o sintetizar, no, codificar, que digo sintetizar, va a codificar al ARN que va a ser mensajero, no sé, ADN va a codificar al ARN mensajero. Este ARN mensajero va a salir justamente del núcleo
Y bueno, hasta este paso de aquí, hasta que el ADN sintetiza ARN mensajero, se le conoce como transcripción. Eso es importante. Transcripción. Luego este ARN mensajero sale y al momento en el que se van digamos, unírsele, digamos, el ARN ribosómico y el ARN de transferencia, van a ser básicamente ya lo que es el otro proceso que es la traducción. Donde digamos que estas, bueno, pueden entenderlo a simples rasgos o más fácil, van a entenderlo como traducción cuando todos estos codones que está trayendo el ARN mensajero van a ser, digamos, interpretenlo como que va a ser traducido a proteínas, bueno, proteínas, aminoácidos primero y luego proteínas, ¿no? Entonces, es para que no se les olvide un poco. Eso les doy un pequeño, así como truco para que se acuerden. Los ARN, bueno, la traducción cuando ocurriría cuando el ARN mensajero se está básicamente, digamos, traduciendo a proteínas, aminoácidos, que luego van a ser proteínas, ¿ok? En cambio, la transcripción va a ser cuando, digamos, el ARN, digamos, va a transcribir lo que el ADN le está diciendo. Así para que se ubique más rápido. Ahora tenemos estos nucleótidos no nucleicos que ya son otro tipo de que van a ser ya también estos nucleótidos que vimos que ya siempre todos los nucleótidos tienen que tener el azúcar pentosa, el grupo fosfato y la base nitrogenada. No nucleicos porque ya no van a estar formando esto que habíamos visto acá, todo esto de acá, no. Ahora van a formar otras moléculas que van a ser importantes. Aquí se me pasó, ya. Como por ejemplo vamos a tener al ATP, al ADP, al AMP cíclico, al NADA, al FAT y a la coenzima A también. Ahora vemos que van a cumplir diversas funciones que van a estar relacionadas con primero el metabolismo celular, ¿ya? Y bueno, no están involucrados, como ya vimos, en la formación de ácidos nucleicos, como es lo que pasaba con los otros nucleótidos, que eran los nucleicos, vamos a entenderlos así. El ATP es el más importante, digamos, no más importante, el más resaltante, que probablemente ya lo conozcan. Siempre se dice que es como la moneda de intercambio genético, la moneda energética, todo, porque básicamente va a ser el que va a aportar, digamos, energía y va a ser utilizado en los procesos metabólicos, como ya vimos que aquí que lo define. A todos estos nucleótidos, básicamente, no nucleicos, están relacionados con el metabolismo celular. Ahora, este ATP es importante porque va a ser portador de energía. Entonces, va a ser, digamos, la principal molécula que van a utilizar todas las células para realizar sus funciones, tanto catabólicas como metabólicas, mejor dicho, anabólicas. Y todo esto es el metabolismo. Entonces, en los vasos sanguíneos, bueno, aquí les mencionan unos puntitos aquí, por ejemplo, pero lo importante es describir también un poco como que su estructura. Vemos que el ATP tiene una base nitrogenada, como ya lo hemos visto, que en este caso es adenina, el azúcar pentosa, que es una ribosa, ojo que es ribosa, y el grupo fosfato, que ahora no solo es uno, son tres. Ok, acá tenemos uno, dos y tres grupos fosfato. Por lo tanto, es un tres, o sea, triple, ¿no? Entonces, el ATP vamos a decir que es son unas siglas simplemente de lo que se conoce como adenosín porque son tres fosfato, ¿ok? Entonces, adenosín porque tenemos la adenina, o sea, tenemos aquí la adenina, y ribosil, bueno, adenosil mejor dicho, trifosfato, ¿no? Porque tenemos tres fosfatos. Ahora, si nosotros cambiamos esta base nitrogenada, también podemos ver que existen otros como son el GTP, que también es otra molécula, digamos, que está dentro de esto de portar energía, pero simplemente lo único que pasa es que en el GTP va a cambiarse el ADP por otra base, bueno, pues en el GTP se va a cambiar la base nitrogenada por otra base nitrogenada que es la guanina, ¿ok? Ya no va a ser adenina, va a ser guanina. Ahora, las células, como vemos aquí, dice que van a producir el ATP para poder, a partir de otras moléculas, mejor dicho, que van a ser un ejemplo muy grande, la glucosa. Y ya vimos que otras moléculas más se puede utilizar, ¿no? Básico que van a generar justamente este ATP. O sea, a básico en todas las, digamos, reacciones en las que se busca adquirir energía, se va a buscar tener ATP. Ahora, vamos a ver dentro de esto también que el ATP
como tiene tres fosfatos, digamos que la energía lo va a salir justamente, o lo va a dar, digamos, cuando, espera, voy a borrar esto un rato, cuando justamente va a, digamos, por hidrólisis va a romper uno de estos enlaces de esos fosfatos, ¿no? Digamos aquí o aquí rompe un enlace. Entonces, si digamos ha roto este enlace que vemos aquí, este de acá, digamos, ahora ya no sería un trifosfato, sino que sería un adenosil difosfato, porque tendría, bueno, vamos a pensar que hemos eliminado esta ya, más fácil. Entonces, ahora solamente tendríamos, ya tendríamos uno y dos. Entonces sería adenosil difosfato o también otra molécula que se le va a conocer como ADP, ¿ok? ADP. Y esto va a ser, bueno, el que le va a dar energía justamente mediante esta hidrólisis del enlace que ya se eliminó, va a generar energía. Entonces, el ATP, cuando va, digamos, ser utilizado para una reacción, va a terminar saliendo o va a terminar dándonos, por así decirlo, ADP. O sea, va a perder justamente siempre ese grupo fosfato porque está dando energía mediante esa ruptura del enlace, ¿no? Entonces, cuando vamos a utilizar justamente, como les digo, este ATP para una reacción, no sé, por ejemplo, para degradar justamente esta glucosa y seguir utilizando, bueno, y seguir, digamos, generando más ATP, al romper este enlace va a darnos el ADP. Ya, creo que aquí tan solamente tenemos ya, vamos a hablar ahora también del AMP cíclico, que me estoy salteando un poco esta parte porque cuando va a perder ya también otro grupo fosfato, o sea, con rojo, otro grupo fosfato, vamos a relacionarlo un poco con este AMP, ¿ok? AMP cíclico y GMP cíclico, que vamos a relacionarlos como esto con adenina y guanina. Estos AMP cíclico y GMP cíclico ya los vamos a relacionar ya no con la energía, sino con, digamos, señalización celular, porque se conocen como segundos mensajeros y, bueno, como lo mencioné aquí, son importantes en la comunicación celular. Bueno, para no entrar mucho y confundirlo, solamente les diría que como que estos AMP van a ser importantes, sobre todo el AMP cíclico va a ser importante porque cuando va a llegar ciertas señales, como por ejemplo hemos visto de repente un poquito por detalles, las hormonas, por ejemplo, que son moléculas que van a enviar señales, mm, son estos, el AMP cíclico básicamente, o el AMPC, los que van digamos, enviar también estas señales para que dentro de la célula se produzca una respuesta y luego se emita, por decirlo así. Esa sería la mayor función que tiene el AMP cíclico y también el GMP cíclico. Sobre todo el AMP cíclico es el más importante que se va a utilizar como em, respuesta, ¿no? O sea, una respuesta celular, ¿no? Mediante lo que, bueno, tendríamos, como les digo, vamos a hacerlo aquí. Vamos a tener, digamos que primero un receptor. Este receptor le va a llegar una hormona, por ejemplo, o una molécula en general que quiere emitir ¿cómo se le dice? Una señal. Llega a este receptor que está en la célula. Básicamente lo que va a hacer es activar, digamos, este AMP cíclico, lo va a convertir este AMP cíclico. Y este AMP cíclico, como estamos diciendo que es un segundo mensajero, digamos que va a hacer que otra molécula, digamos, se active, por decirlo así, digamos, una enzima se podría activar o podría decirle otra molécula hasta tal cosa, por decirlo así, y esta va a indicarle así a su vez a la célula como cadena, tienes que emitir tal señal, a esta célula le dice, emite tal señal y ella lo va a hacer, ¿ok? No sé si más o menos me he dejado entender un poco. Este AMP cíclico es importante justamente para esta señalización celular. Porque el AMP cíclico, como vemos que es un segundo mensajero, señalización celular, dentro de la célula, por ejemplo, puede activar enzimas y al momento de activar estas enzimas, bueno, activar proteínas, mejor dicho, estas proteínas pueden activar otras enzimas y como que se genera una cadena. Y todo esto lo va a justamente desencadenar el AMP cíclico. Por lo tanto, es importante, porque si no, no habría respuestas que posteriormente, bueno, va a expresar la célula, ¿no? Y algo parecido ocurre con el AMP cíclico. Entonces, estos ya son mensajeros como tal. Ahora, entonces, esto es lo importante del ATP y también un poco sobre el GTP, ¿no? O sea, para que lo diferencien. Porque, al menos si es que alguien ya ha visto, digamos, un gráfico del ciclo de Krebs,
siempre han visto de que hay una reacción en la que se ve justo esta molécula y ustedes por ahí de repente no saben qué es. Entonces, justamente es esto, ¿no? También es una molécula energética que se va a utilizar, lo único que cambia aquí es la base nitrogenada. La adenina se utiliza en el ATP y la guanina se utiliza en el GTP. Ahora, pasa lo mismo, si es que van a ir utilizando sus grupos fosfatos o van a ir perdiendo sus grupos fosfatos, bueno, este GTP también se convertiría en un GDP. GDP, ¿ok? Y este ATP cuando pierde sus moléculas se va a convertir en un ADP. Ya. Ahora tenemos a otra molécula que va a ser la coenzima A ya también. Esta, bueno, vamos a ver de qué va a formar parte, bueno, es una forma activa del ácido pantoténico y va a estar implicada en la oxidación y síntesis de ácidos grasos. Ya, en la oxidación y en la síntesis de ácidos grasos, la oxidación de ácidos grasos se conoce como la beta oxidación, que va a ser importante justamente para generar energía. Ay, ¿qué se pone? Ya, no, chicos, es beta oxidación. Ya. Esta beta oxidación es importante porque justamente, aparte de eso, es la que nos va a ayudar a generar energía mediante lo que son los ácidos grasos. También tiene que ver con esto de la síntesis y todo ya. Vemos, por ejemplo, ahora lo que nos importa, digamos, un poco más es la estructura, obviamente, nuevamente. En química tienen que también ser un poco, digamos, quiero que se concentren también un poco en la parte de la estructura porque también les va a ayudar más adelante a entender bueno, ciertas funciones también que gracias a estas estructuras va a tener justamente, digamos, cierta molécula, ¿no? Entonces, vemos nuevamente aquí el azúcar pentosa, acá, que también va a ser una ribosa. De hecho, en todos los nucleótidos no nucleicos van a ser el azúcar pentosa, digamos, de base va a ser la ribosa, porque es lo que básico se necesita, ¿ya? Entonces vemos que como base nitrogenada tiene a la adenina, ya también de este lado, ya, adenina, y vemos que también tiene sus grupos fosfatos, ¿no? ¿Cuántos grupos fosfatos tiene en este caso? Dos, una y dos. Ahora, ¿por qué decimos que es una forma activa del ácido pantoténico? Porque en esta misma, digamos, en esta misma recta que tiene a los grupos fosfatos, va a tener justamente, digamos, una cadena del ácido pantoténico, que va a ser la vitamina B5, ¿no? También se le conoce ácido pantoténico o vitamina B5, ¿ok? Entonces, de este lado tiene a toda esta molécula bueno, eso está acá, no lo voy a poner hasta ahí, ya. Tiene esta otra ramificación, les iba a decir, pero ya, el ácido pantoténico solo es hasta aquí. Y ya más adelante vemos otra continuación, mejor es otro color, ya. Otra continuación, que en su parte, por ejemplo, vemos un grupo, hidrógeno de azufre, creo, era hidróxido de azufre. Hidróxido de azufre, ya. Ahí vemos hasta, por ejemplo, azufre, ¿no? En su composición también. Ahora, lo más importante es que tenemos aquí dos grupos fosfatos, un azúcar pentosa. Y bueno, nuestro nucleótido es la adenina que estamos utilizando. Lo característico también de la coenzima, que de hecho casi ningún otro nucleótido lo va a tener, es que tiene esta otra ramificación mucho más larga que se le está uniendo extra, ¿no? O sea, porque si hemos visto, por ejemplo, el ATP aquí solamente tenía los grupos fosfatos. Ahorita vamos a entrar al NAD-OFAT de aquí. Vamos a ver que tiene esto, o sea, básicamente también los grupos fosfatos y vemos que también se les puede unir como vitaminas, ¿no es cierto? Bueno, vitaminas o ácido pantoténico, ¿no? Es una parte, digamos, característica, ¿no? De la coenzima A. Y bueno, el ácido pantoténico y aparte tenemos esta otra ramificación que se le está uniendo aparte a este ácido pantoténico, ¿no? Por lo tanto, también es otra característica que tiene, más ramificaciones. ¿Y por qué es importante? Bueno, está implicada en la oxidación de ácidos grasos y también en su síntesis. La coenzima A, no se olvide. Van a ver de que eso también es muy importante para ciertas reacciones, ¿no? Ya. Ahora vamos con estas otras moléculas que digamos también van a ser también un poco relacionadas con generar ATP, que también tiene que ver con energía, porque van a ser transportadores de electrones.
Eso es importante. Transportadores de electrones en reacciones de oxidación y reducción. Ahora, solo centrarse en la parte de transportadores de electrones. ¿Y por qué decimos esto? Porque vamos a ver de que este NAT y este FAT, sobre todo, cuando van a decirles, no los van a encontrar, digamos, netamente como el NAT y FAT así. O sea, lo podemos encontrar así, pero también podemos encontrarlos, digamos, como NADH y FADH2, ¿ya? Estos dos tipos, dos, digamos así, van a ser conocidos como los reducidos, ¿ok? Ahora, aquí viene también un poco que recuerden estas reacciones de oxidación y reducción, ¿ok? Como van a ser partícipes en estas reacciones de oxidación y reducción, cuando vamos a tener un NADH o un FADH, vamos a decir que tenemos, por ejemplo, en el caso del FADH, tenemos un NAT reducido. Y en el caso del FADH tenemos un NAT reducido, ¿ok? ¿Y por qué decimos que van a participar en esto de los electrones que les decía también que se concentren? Es porque van a formar parte de una, bueno, de algo que se conoce como la cadena transportadora de electrones, el ciclo de Krebs, y van a estar relacionados con que van a transportar justamente los electrones a la cadena transportadora de electrones, ¿cómo se llama? Entonces, esta cadena transportadora de electrones va a generar energía, que es ATP, ATP, y esto nos va a dar ya pues energía. Entonces, eso sería algo importante, por lo que, digamos, se necesita el NAT y el FAT. El NADPH ya también es una molécula que se va a utilizar, o sea, su función o su utilidad, por decirlo así, es para formar o biosíntesis de moléculas más grandes. Pueden ser, por ejemplo, hormonas, pero en general hormonas creo que sería biosíntesis, ¿no? De moléculas mucho más grandes. Ahora tenemos a estos que les decía del NAT y el FAT. El NAT y el FAT van a transportar estos electrones. En un ejemplo que les decía del ciclo de Krebs, por ejemplo, se forman NADH y FADH2. Estos NADH y FADH2 van a irse a lo que se conoce como la cadena transportadora de electrones, que creo que lo hemos visto en en alguna sesión, de repente una imagen, pero si se recuerdan, estos van a tener como que complejos, ¿no? Son cuatro complejos. Este NADH y este FADH, como están transportando estos electrones, los van a dejar dentro de estos complejos y van a empezar a, digamos, saltar los electrones, por decirlo así, o moverse entre todos estos complejos de aquí. Y esto nos va a producir justamente ATP, ¿ok? Por eso sería también, digamos, sí, a grandes rasgos, importante que lo diferencien. Ahora, yéndonos más a su estructura, vamos a ver que, por ejemplo, tenemos la estructura del FAT. Primero vamos a ir aquí del FAT y vemos que tenemos nuevamente un azúcar pentosa aquí, que ya vemos que es una ribosa. Siempre fíjense en el hidroxilo del carbono 3 aquí. Y también tenemos como nucleótido, bueno, no nucleótido, base nitrogenada, mejor dicho, base nitrogenada. Aquí de lado la adenina, otra vez. ¿Y cuántos grupos fosfato tenemos ahora? Como en el caso de la coenzima 2, 1 y 2. Y vemos que algo parecido como la coenzima A se está uniendo una vitamina también, que va a ser la vitamina B2, o también que se conoce como la riboflavina. Todo esto de acá. Ahora vemos también un poco con esto que las vitaminas también son importantes justamente para que se puedan sintetizar o se pueda formar bueno, estos nucleótidos, ¿no? Y bueno, obviamente ejerzan su función, su función, ¿no? Ya. Vemos ahora del caso del NAT, que ya también estamos teniendo lo mismo y también se le está uniendo como que digamos, un radical, ya que va a ser este aquí. Un radical, no, ramificación, eso siempre se me olvida, ramificación, ya. Su ramificación ahora en el caso del FAT es la riboflavina y en aquí es otra, ¿no? Y también tenemos dos grupos fosfatos. Ahora, lo que quería que diferencien en el NAT y la NADP es que vemos de que, o sea, a grandes rasgos van a tener como que la misma, digamos la misma, ¿cómo le digo? Ya la misma estructura,
Pero algo característico es que esta cadena de NAT, toda esta sería como la de NAT, se le está uniendo justamente en este otro grupo fosfato, pero no se está uniendo como se estaban uniendo los otros dos, o sea, en fila, ¿no? Primero se está uniendo esta otra ramificación y de lado se le está uniendo este otro grupo fosfato, lo cual sería otra característica también que tiene. Ahora, también la base nitrogenada ya cambia por una púrica y ya no una pirimídica. ¿Recuerdan aquí? Ya, acá. Por una, ¿qué digo? Púrica, ya, por una pirimídica, por una púrica, ya, solamente es de un anillo, así que ya está cambiando. Espérense, ya, ahora aquí. Ya, así que ya está cambiando la base nitrogenada también en el NAT y en el FAT. En el FAT tenemos dos anillos y en el NAT solo uno, ¿ok? ¿Qué va a ser este de aquí? Ah, ya, este de acá. Y lo mismo para este lado de acá. Entonces, esos serían como las diferencias tanto en un FAT y en un NAT. Entonces, siempre recuérdense de que están relacionadas con estas reacciones de oxidación y reducción. Por lo tanto, vamos a tener, ya les dije, el NADH y el, bueno, FAT, mejor dicho, FAT DH2. Y bueno, son transportadores de electrones, que ya vimos que van a ser partícipes justamente dentro de ciertas reacciones como la cadena transportadora de electrones, donde van a llevar básicamente los electrones que se producen, por decirlo así, en el ciclo de Krebs, los llevan a la cadena transportadora de electrones y ahí estos electrones ya realizan todo y van a generar ATP, que va a ser energía. Por lo tanto, también es importante, ¿no? Porque al final todo el proceso que van a hacer es para generar ATP, que va a ser energía. Ya. Esto ya lo vimos, el AMP cíclico y GMP cíclico. Y vamos con el pretest ahora. Ya, esperen, ya ahora sí. Em, Me van a decir si es que se logra ver la pantalla, ¿ok? Con el pretest. ¿Sí se ve? Chicos, ¿se ven? No levanten. Ya. Vemos la primera pregunta que les había dejado, que era ¿cuál es el papel principal que cumple el ATP en la reacción, en las reacciones bioquímicas, ¿no? O bueno, reacciones metabólicas, bioquímicas. Bueno, básicamente sería bueno, les mencioné que era una moneda energética, moneda de intercambio, de intercambio energético, tiene varios nombres, porque la principal función que va a cumplir es generar energía, ¿no? Entonces, esto, como les decía, va a ser mediante la hidrólisis, acá le dice, de esos enlaces fosfato. El otro es del FAT y del NAT. ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta respecto a la función del nucleótido como FAT-NAT en las rutas metabólicas? Aquí, por ejemplo, participan en la respiración celular. Bueno, el ciclo de Krebs y la glucólisis, ¿no? No les mencioné ya muchas de estas reacciones porque no las voy a explicar porque serían más detallados, pero el NAT se va a utilizar justamente en la glucólisis. Se forma NADH del ciclo de Krebs y justamente permiten la generación de ATP, que es energía básicamente. Y el FAT sobre todo se va a generar únicamente casi siempre del ciclo de Krebs. En la glucólisis no funciona. Glucólisis es la degradación de glucosa, ¿ok? Em, bueno, el NAT es el más importante dentro de la glucólisis. El FAT lo vamos a relacionar más con el ciclo de Krebs. Lo importante, pero que les mencionan en este enunciado, es la transferencia de electrones, ¿ok? Y respiración celular tiene que ver justamente con el ciclo de Krebs. Ahora, en la cuarta pregunta dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe con mayor precisión la función del AMP cíclico o AMPC, como se le dice así, en la señalización celular? Entonces, es un segundo mensajero, básicamente. Como les decía, en la señalización celular va a funcionar como segundo mensajero, lo cual va a ser, digamos, se forma una respuesta a señales externas, o sea, ya les decía, va a venir, digamos, una hormona que va a emitir una señal a un receptor y va a activar, como dice, diversas proteínas para la señalización celular. Y va a generarse como una cadena para que así la respuesta de la célula se emita, ¿no? Ahora,
¿Cuál es la función principal del ARN mensajero en la célula? Esta es la 5 ya. A ver, aquí tenemos más cortitos ya. El ARN mensajero transporta los aminoácidos del ribosoma durante la traducción para sintetizar proteínas. No, a ver. Bueno, vamos a desarrollar este enunciado. Bueno, el ARN transporta aminoácidos, no, eso lo hace el de transferencia. El ARN mensajero se encuentra exclusivamente en la mitocondria, no, se sintetiza energía en las células y sintetiza energía en las células y no tampoco. Algo, digamos, les estaba mencionando, les mencioné a grandes rasgos el ARN mitocondrial, pero bueno, como lo está recordando aquí, de hecho se lo iba a mencionar, pero la respuesta aquí sería la 5, ajá, esta de acá. Pero ya, no, les mencioné como a grandes rasgos que la mitocondria era una de estas organelas dentro de las células muy características porque tiene su propio ADN, ¿ok? Em, si digamos les preguntarían como que dónde hay presencia de ADN en una célula, ustedes podrían decir de frente a en el núcleo. Sí, pero también hay en la mitocondria, ¿no? Que es una organela, ¿no? También si les hablan de una célula ya también vegetal, el cloroplasto, si mal no me equivoco, es otra organela que tiene justamente su propio ADN. Entonces, esto, digamos que tiene un poco de relación con algunas teorías dentro de la biología, con que las células, bueno, como tal, digamos, años antes, o sea, años atrás, como que fagocitó una bacteria, una cierta bacteria, que en este caso sería una mitocondria, por ejemplo, pues, justamente porque era la que producía energía. Como la célula necesitaba justamente de una organela que realice esta función, digamos que la fagocita y ya se forma una célula tal y como la conocemos. Y por tanto, la mitocondria es la que tiene este ADN mitocondrial, o sea, un ADN como tal. Este ADN mitocondrial van a ver que es característico porque, digamos, si lo relacionamos más a genética, únicamente lo heredan las madres, no los papás. O sea, los padres, si hablamos de genética, no pueden heredar ADN mitocondrial. Pero, digamos, los hombres son los que heredan el ADN mitocondrial de sus madres, ¿no? Entonces, va pasando digamos, de hija a hija, ¿no? Este ADN mitocondrial. Este ADN mitocondrial también van a verlo más de repente característicos que son como circulares y por eso también se relaciona un poco con las bacterias, tienen el ADN circular y tiene varios genes también, tiene bastantes genes, muchos, bastantes, ¿no? Ya. Entonces creo que eso sería lo más característico así a grandes rasgos y más resumido de lo que es el ADN mitocondrial. Ahora, también justamente cuando hay modificaciones en este ADN mitocondrial van a ocurrir enfermedades. Y como ya dijimos de que son como hereditarias, pueden ser hereditarias este ADN de madres a hijas o a hijos en general de madre a hijo. Ahí es cuando podemos también un poco relacionarlo un poco con que ciertas enfermedades van a ser heredadas solamente por las madres, ¿no? También podríamos relacionarlo. Ahora, en la 6 les menciona cuál es la función de la enzima helicasa en la replicación del ADN. Y esta sería la C, que básicamente es separar las hebras del alfa hélice de ADN para que al romper los enlaces de hidrógeno, bueno, para romper los enlaces de hidrógeno entre las bases nitrogenadas. Esos no se olviden, entre bases nitrogenadas se forman el enlace de hidrógeno y la helicasa al momento de la replicación lo rompe. Hasta no se olviden una enzima que le indica ya para, que va a ser la topoisomerasa. Ya chicos, este, ¿hasta aquí tienen alguna duda o todo está claro? ¿O tienen alguna duda? No. Y ya, esta ya es nuestra última sesión, entonces espero al menos haberlos podido ayudar con estos últimos temas que ya están para el final. Entonces les deseo mucha suerte en sus finales y obviamente no se desanimen porque todo es remontable, todo se puede, ¿ok? Entonces no se desanimen y ya pues con eso terminamos. En unos minutos le paso su post-test y ya.